Sabes que en nuestro calendario hay fechas marcadas durante el año. Y obviamente que cada fecha tiene una historia, tiene un trasfondo. Algunos están basados en acontecimientos de lucha, donde las personas lucharon para tener un día en el año donde se pueda reconocer el trabajo, la labor, el sacrificio de alguien. Sin embargo, cuando llegamos a fin de año, pues las fechas allí de celebración están más seguidas, ¿no? Primero porque allí se junta Navidad y pasando unos días más viene fin de año, que es Año Nuevo. Y hay diversos tipos de celebraciones, de acuerdo a la cultura, de acuerdo al país, hay diversas tradiciones. Por ejemplo, para Navidad, para muchos representa el símbolo de unidad familiar. La familia se reúne, se junta, no importa si está en diferentes lugares, para pasar un momento agradable. Muchos obviamente están preocupados solamente por el área comercial, porque es la mayor venta del año, ¿verdad? Algunos se preocupan más por la cena navideña, por los regalos navideños, por iluminar la casa y llenarlo de colores y colocar un árbol y tantos asuntos. Mientras que otros están mirando con indiferencia desde lejos. Miren aquellos paganos, miren lo que hacen. Y sabes que esa actitud es no es que es medio, es muy peligroso, ¿no? Cuando nosotros comenzamos a acusar y comenzamos a decir que las personas están haciendo algo totalmente equivocado, tú puedes decirlo de dos maneras. Uno, decirlo con mucho amor, y otro es decirlo con mucha resistencia, apartando a las personas. Hay muchas personas que no son creyentes, que miran a los cristianos y dicen, yo no quiero ser así. Miren con tanta amargura, miren cómo acusan, miren cómo hacen. Mientras nosotros aquí estamos viviendo en un ambiente de paz, por ahí otro está tan amargado, diciendo que Navidad es tan pagano, es diabólico y todo. Hoy vamos a hablar lo que realmente representa y cuál debe ser nuestra posición en una fecha como esta. Quiero decirte algo importante. Aprovechemos esta fiesta para poder reunirnos, para amar, extender la mano, para ayudar, para perdonar. Saquemos el odio de nuestro corazón. Y pues bueno, vamos a enseñar lo que realmente ocurrió, aunque no ocurrió en diciembre el nacimiento de Jesús. Vamos a enseñar de que Jesús sí nació, de que el mayor acontecimiento de la historia fue el nacimiento de Jesús, nuestro Salvador. Entonces yo estoy listo aquí para poder abrir la Biblia y para que juntos podamos allí comprender este tema tan importante. Toma lápiz y papel, toma tu Biblia, llama a toda la familia. Hoy vamos a hablar acerca del nacimiento de Jesús y qué representa eso para nuestra vida. Vamos a una brevísima pausa, no cambies el canal, ya regresamos. Sin duda hay dos posiciones, ¿verdad? Mientras algunos miran el 25 de diciembre con cierta dureza e indiferencia, otros miran el 25 de diciembre como un asunto comercial y un asunto familiar. Y pocos realmente recuerdan que el trasfondo en sí de la fecha es el nacimiento de Jesús. Y eso es lo más triste, ¿no? Se espera Navidad solamente con fines comerciales. Y hoy queremos hablar acerca del acontecimiento histórico más importante. Tú sabes que el momento más importante en nuestra historia no es cuando el hombre pisó la luna, sino cuando el Hijo del Hombre pisó la tierra. Cuando Jesús vino a esta tierra para poder nacer, vivir y morir en nuestro favor, para luego resucitar y luego venir a llevar a aquellos que creen en sacrificio. Entonces vamos a dejar a un lado aquella indiferencia, aquella amargura y vamos a explicar aquí cómo es este asunto de Navidad y 25 de diciembre. Mira, quiero decirte un asunto interesante, voy a comenzar por allí. Con certeza, Jesús no nació en diciembre, ¿correcto? De eso tenemos total seguridad. Esto es más una creencia popular. ¿Por qué? Te explico, es que esta fecha en sí está asociada con los cultos solares. Por ejemplo, en Persia se celebraba esta fecha como un culto al dios Mitra. Y el dios Mitra era identificado con el sol. Y claro, fue trasladado como fiesta por los soldados romanos a la capital del Imperio Romano. Y allí fue fusionada allí con la celebración de Natalis Solis Invictus, que era una fiesta romana, que había tomado auge desde el tiempo del emperador Aureliano, más o menos en el año 275 después de Cristo. Pero sucede algo interesante.
Al convertirse miles de adoradores o de paganos, de aquellos adoradores al sol, al cristianismo, los líderes religiosos de esa época optaron por una celebración paralela con el fin de evitar que los nuevos creyentes al cristianismo se vuelvan al paganismo, porque ellos estaban acostumbrados a una fiesta en el fin de año. Entonces ahí surge el 25 de diciembre. 25 de diciembre fue adoptado como, digamos, el cumpleaños de Jesús, como el día del nacimiento de Jesús. Porque dijeron, pues bueno, Cristo es el sol de justicia. Y aunque la fiesta comenzó a celebrarse esporádicamente hacia el año 336, fue el obispo Liberio en Roma que en el año 354 la oficializó. De manera oficial ya era como el día de celebración de cumpleaños o de cumpleaños de Jesús o del nacimiento de Jesús. ¿Te das cuenta? Aquí se junta mucho el paganismo con el cristianismo. ¿Comprendes? Pero con esto yo no te estoy atacando, no te estoy criticando, te estoy trayendo la historia de cómo es qué cosa es lo que sucedió. Pero aun cuando la fecha sea incorrecta, el trasfondo tiene que ver con un hecho histórico que sucedió. ¿Cuál es el trasfondo? El nacimiento de Jesús. Entonces, la fecha es equivocada, pero el evento es correcto. ¿Entiendes? Jesús no nació en diciembre, porque en diciembre, allá en el oriente donde Jesús nació, pues era invierno y los pastores no estaban allí con las ovejas cuando los ángeles aparecieron. Y por muchas otras razones, Jesús no nació en el mes de diciembre. Pero lo triste es que a medida que pasa el tiempo, la gente se olvidó de que se celebraba, digamos, el evento del nacimiento de Jesús. Y hoy se ha convertido más en un asunto comercial. Por eso es que este es el momento para hablar de lo que realmente significó el nacimiento de Jesús. Porque hoy el asunto de Navidad, aun cuando el trasfondo sea recordar que Jesús nació, aun cuando no sea la fecha, pero se recuerda el evento, el problema es que se ha vuelto un asunto comercial. Ahora, yo siempre me pregunté, ¿por qué es que la Biblia guarda silencio en cuanto al día del nacimiento de Jesús? Y yo encontré una respuesta muy simple. ¿Sabes cuál es? Porque si la Biblia hubiese dicho el día que Jesús nació, la gente lo hubiese colocado como un día más de adoración. Ponte a pensar conmigo. Sin autorización bíblica, el domingo se convirtió en un día de adoración porque Jesús resucitó. Imagínate si la Biblia dijera cuándo Jesús nació, si hubiese vuelto otro día de adoración. Y el único día específico y claro que menciona la Biblia como día sagrado es el sábado, día separado por Dios. Todos los otros días, pues, no fueron separados por Dios. Entonces, por esa razón, para que no se levante otro día de adoración, otra fecha, a veces la Biblia guarda silencio con algunos asuntos interesantes. ¿Entiendes? Entonces, hasta aquí queda claro que el único día específico, claro y separado por Dios, es el sábado para adorar. Pero si es que el nacimiento de Jesús hubiese explicado con un día, probablemente la gente hubiese levantado un día de adoración. Pero quiero pensar en el otro lado, donde este es un buen momento para poder reunirse, para poder reflexionar, para poder explicar la verdadera razón. No es el momento como para poder criticar, desunir, mirar con indiferencia, no. Es el momento para decir cómo realmente surgió el nacimiento de Jesús. En primer lugar, tenemos que decir a las personas que si es que realmente Navidad recuerda el evento del nacimiento de Jesús, aun cuando no es la fecha correcta, el centro tiene que ser Cristo. Pero hoy, ¿cuál es el centro? El centro es la cena navideña, el centro es el chocolate, el centro es los panetones o el pan dulce, el centro son las tradiciones, el centro son las luces que llenan la casa. ¿Cuál es el centro en sí? ¿Estás entendiendo hacia dónde quiero llevarte a la reflexión? Entonces, así como cuando Jesús nació, hubieron dos grupos de personas, hoy todavía siguen existiendo esos grupos. Por ejemplo, hay un grupo que adora a Cristo no una vez al año, sino todos los días del año. Y esos adoradores están representados por aquellos pastores y por aquellos reyes magos, que a pesar de la distancia ellos fueron para buscar a Jesús.
Pero también hay gente hoy que rechaza a Jesús. Esos están representados por Herodes o por aquellos que le decían aquí no hay lugar. No, no hay lugar para Jesús. O sea, la historia continúa de la misma manera, solamente han cambiado los nombres de las personas. Entonces la pregunta es, o eres Herodes o eres un rey mago, o adoras a Jesús o realmente rechazas a Jesús. ¿Entiendes? Ahora, lo más irónico es que en estas fechas mucha gente celebra Navidad sin Jesús, ni siquiera se acuerda de Jesús. Y hay un interés terrible por sacarlo, ¿verdad? Es como decir, vamos a celebrar una fiesta de cumpleaños sin el cumpleañero. Y otra vez te repito, aunque Jesús no nació un 25 de diciembre, es una fecha para explicar que el evento fue real. Hoy, lamentablemente, el interés es comercial, no se honra a Jesús. Hay algunos que intentan honrar a Jesús incluso destruyéndose. Por fiestas ellos comienzan a beber, comienzan a hacer cosas indebidas. De esa manera no es lo correcto. Ahora, lo triste y lo irónico también es que las casas se llenan de luces, pero el corazón sigue oscuro. Piensa en eso. Luces en la casa, la vida en oscuridad. Hoy quiero reflexionar contigo. Aquel día cuando Jesús nació. Vamos al libro de Miqueas, capítulo 5, versículo 2. Miqueas es un libro que está en el Antiguo Testamento. Es un libro pequeño y allí en los capítulos presenta algunas profecías que tenían que ver con Cristo. Y es interesante porque muchos años atrás del nacimiento de Jesús ya estaba predicho o profetizado dónde Jesús nacería. Mira lo que dice Miqueas capítulo 5, versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será el Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de eternidad. ¿Quién está haciendo referencia? A Jesús. ¿Que dónde nacería? Allí en una ciudad tan pequeña. ¿Cuál sería el nombre de esa ciudad? Belén. No fue casualidad entonces que Jesús naciera en Belén. Algunos dan el crédito a Augusto César por promulgar un edicto que ordenaba a todos empadronarse allí en su ciudad natal. Sin embargo, en el Antiguo Testamento encontramos 333 profecías en relación a Jesús y todas ellas se cumplieron. Esta es una de esas profecías donde decía que iba a nacer en Belén. Ahora fíjate, ahí viene la pregunta interesante. ¿Por qué en Belén? ¿Por qué fue elegida Belén? ¿Por qué no Jerusalén? ¿Por qué no otra ciudad si habían ciudades mejores para el nacimiento del Rey del universo? ¿Por qué Belén? Y es que Belén tiene una historia muy singular. La primera vez que la Biblia registra la ciudad de Belén fue para informar que allí nació Benjamín. ¿Quién fue Benjamín? Un hijo de Jacob. Y allí, cuando nació Benjamín, murió en el parto su madre, Raquel. Entonces, Belén es testigo de una historia, de un nacimiento y de una muerte. Interesante, ¿no? Entre la alegría y el dolor. Imagínate allí a Jacob tener que recibir en sus brazos a Benjamín y al mismo tiempo tener que llorar porque su esposa acababa de fallecer. La alegría por recibir a alguien a la vida y el dolor por despedir a alguien de la vida. Entonces, el niño que nació de Raquel debió haberse llamado Benoni. Ese era el nombre de Benjamín. ¿Y qué significa Benoni? Benoni significa hijo de mi dolor. Solo que Jacob, su padre, lo cambió de nombre.
Y no lo colocó hijo de dolor, sino lo llamó Benjamín. ¿Y qué significa Benjamín? Benjamín significa hijo de mi diestra. Ahora tú puedes preguntar, pastor, ¿y esto qué tiene que ver con Jesús? Ahora te explico. Vamos a conectar este incidente con Jesús y su nacimiento. ¿Correcto? ¿No habría podido María haber llamado a su propio hijo en lugar de Jesús Benoni? Porque Jesús pues iba a ser el hijo de su dolor. Incluso Isaías capítulo 53 dice que Jesús sería llamado varón de dolores, o sea, Benoni, varón de dolores. Isaías 53 dice, como cordero fue llevado al matadero, y allí él fue nuestro sustituto. Pero también recuerdas que Jacob le cambió el nombre de Benoni para Benjamín. Entonces, tú sabes que Dios, el Padre, también le colocó un nombre a su hijo. ¿Y cómo llamó Dios, o cómo llamó allí a su hijo? Respecto a su divinidad, Dios lo llamó hijo de mi diestra, o de mi mano derecha. Es interesante lo que dice Salmos capítulo 110. Allí en el versículo 1, dice allí, Jehová dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Esta es una profecía que se refería a Jesús. Entonces, ¿cómo es llamado también Jesús? Hijo de mi diestra. ¿Y qué cosa también representaba o qué significaba Benjamín? Hijo de mi diestra. ¿Y dónde nacieron ambos? En Belén. ¿No es curioso? No. Detrás de cada nombre, detrás de cada profecía hay un porqué. Ahora, este incidente pues parece profético. Profético porque el Benoni de María, o sea, el Benjamín de Dios, había de nacer ¿dónde? En Belén. Además, recordemos que no fue María quien le puso nombre a Jesús, sino fue Dios, el Padre. Por eso es que cuando él envía el ángel, dice a José que el nombre del niño sería llamado Jesús. Eso vemos en Mateo capítulo 1, versículo 21. No fue José quien colocó el nombre, no fue María, fue Dios. Él será llamado Jesús porque salvará a su pueblo de sus pecados. Muy bien, hasta aquí hay una relación muy bonita en Belén de dos nacimientos, de Benjamín y el de Jesús. Pero ¿sabes qué? Recorriendo en la historia bíblica, encontramos a otra mención de Belén. Y esta mención de Belén y su historia se relaciona con Noemí y con Ruth. Nuevamente, ¿dónde se desarrolla esa historia? En Belén. Ahora, ¿tú sabes qué significa el nombre Noemí? Noemí significa gozo, alegría. Eso significa Noemí. Pero cuando Noemí regresa a Belén, ella pide que no le llamen más gozo ni alegría, porque había perdido a sus hijos y a su esposo. Ella dice, por favor, ya no me llamen más Noemí, llámenme Mara. ¿Y sabes qué significa Mara? Mara significa amargura. ¡Wow! Esto puede representar nuestra vida, ¿verdad? Un momento podemos tener tanto gozo y tanta alegría y luego pasamos de la alegría o del gozo a la amargura por las circunstancias terribles que vivimos en la vida. Entonces de la alegría pasó a la amargura. Sin embargo, su historia no termina allí. ¿Sabes qué sucede? Cuando termina el libro, se le llama otra vez Noemí. ¿Por qué razón? Porque allá en Belén, recuerda ese nombre, Belén, encontró su redención y recuperó su alegría. Y esa alegría obviamente está conectada con Ruth, ya que Ruth fue bisabuela de David, el rey más eminente de Israel. Ahora, Jesús debía nacer en Belén y de la descendencia de Ruth y Booz, que era un gentil y un judío. Ruth era gentil y Booz era judío. ¿Por qué razón? Porque Jesús sería el rey de los judíos y de los gentiles. ¿Y dónde se desarrolla esa historia? En Belén.
Y otra razón importante es que en Belén encontrarían todas las maras, o sea, aquellas que tienen amargura en el corazón, el verdadero gozo de la redención. Qué lindo, ¿verdad? Así como Noemí encontró en Belén de la amargura el gozo, la alegría, también todos nosotros allí íbamos a encontrar en Belén, porque iba a nacer Jesús, íbamos a pasar de la amargura del pecado a la dulzura de la gracia de Dios. Pero aquí hay otro asunto interesante, porque Miqueas capítulo 5 dice que Belén está entre las ciudades más pequeñas. ¿Cuál es la posición de Belén entre todas las ciudades? Mira lo que declara el profeta. El profeta dice, mas tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá. Es que Belén era singular. Allí había nacido el rey David. Y esto lo exaltó de ser un caserío, una aldea irrelevante, a una ciudad real. Pero también Dios le eligió. ¿Y sabes qué cosa elige? La aldea más pequeña para nacer. Y lo elige para enseñarnos una lección de humildad, pero también de su gran capacidad para hacer de las cosas pequeñas las más grandes. Fíjate lo que te estoy diciendo. ¿Por qué Jesús escogió un lugar tan insignificante, tan pequeño? Para mostrarnos, número uno, humildad, pero número dos, lo que Él puede hacer con lo más pequeño. Él toma lo que no es para que llegue a ser. Él toca lo que nadie desea para exaltar. ¡Wow! Esto es impresionante. Entonces Él no solamente eligió una pequeña aldea en contraste con la gran ciudad de Jerusalén. Ahora fíjate, de la pequeña aldea que ya era Belén, Jesús elige de la pequeña aldea un establo. ¿Estás entendiendo? De todas las mejores y grandes ciudades, Jesús elige Belén. Y Belén porque era la más pequeña. Y de la ciudad más pequeña, ¿qué cosa elige? Un establo. Y un establo, pues, era el peor lugar para que un niño pueda nacer. Y de aquí yo ya puedo sacar muchísimas lecciones especiales para la vida. Vamos allá entonces. Jesús nació en el peor lugar para convertirlo en el mejor. ¿Sabes qué cosa es lo que me enseña eso? No importa quién seas. No importa si eres el más pequeño, el despreciado. No importa si te dicen que eres la oveja negra de la familia. No importa si lo has acabado todo. No importa si tú tienes menos privilegios que los demás. Basta que Jesús pueda llegar para convertir en lo mejor aquello que todos llaman lo peor. Y hoy Jesús sigue llegando a los peores, a los más insignificantes, a los más pequeños, a los más humildes, a los más simples, para convertirlo en lo mejor. Por eso necesitamos que Jesús venga al peor lugar de nuestro carácter, para que pueda transformarlo en lo mejor. Por eso necesitamos que Jesús venga a nuestra vida, no importa cuán contaminada, cuán sucia puede estar, cuán pequeño y cuán insignificante pueda ser, porque si Él está, el peor lugar se convierte en lo mejor. El apóstol Pablo dice, el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y eso me encanta, mira lo que dice 2 Corintios capítulo 12.
Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Es interesante, Él me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Cristo está buscando aquel pedazo que todo el mundo desecha para convertirlo en una obra de arte. ¿Tú crees que tu vida está quebrada? Yo conozco un artista que puede juntar los pedazos y puede hacer la mejor obra de arte. Ese es Jesús. Entonces, el nombre de Belén, aparte de todas las historias que nosotros hemos visto, la razón por la cual Jesús nació allí, tú sabes que el nombre también trae una lección importantísima para nosotros. Porque los nombres bíblicos obviamente tienen un significado, indican su carácter, señalan el destino, inclusive de aquel que porta el nombre. Y Belén tiene dos significados. Uno de ellos es casa de guerra, pero el otro significado es casa de pan. Y yo me quedo con el segundo porque de allí vamos a extraer otra lección. Jesús nació en Belén y Él nació en Belén. Belén significa casa de pan. Además, Belén antiguamente fue conocida como Efrata. Por eso dice tú, Belén Efrata. ¿Y qué significa Efrata? Efrata significa fértil. Mira, qué interesante. Vamos a unir ahí todos los conceptos. Entonces, Belén es casa de pan. Efrata es fértil. Y cuando hablamos de pan, wow. Delicioso, ¿verdad? Un pan que recién sale del horno. Pan fresco. Representa el alimento, representa el sustento. El pan representa vitalidad. El pan representa vida. Y mira qué interesante. Jesús nace en una ciudad que se llama Ciudad de Pan. Y mira cómo Jesús se considera. Vamos a Juan capítulo 6. Versículo 32 y versículo 33. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no es Moisés quien dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿De quién está hablando? De Él. Mira lo que dice el versículo 48. El versículo 48 dice, yo soy el pan de vida. ¿Qué significaba Belén? Casa de pan. Ahora Jesús aparece y dice, yo soy el pan. Qué interesante. Belén es casa del pan, de donde salió el mejor pan del mundo. No aquel que nos alimenta físicamente, aquel que alimenta el alma, aquel pan que nos da vida eterna, aquel pan que nos prepara para la eternidad. Ese es el pan. Cuán bueno sería que en esta época del año, aun cuando Jesús no nació el 25 de diciembre, pero aun cuando se recuerde el nacimiento de Jesús, el Salvador, del Mesías, nosotros lo dejáramos nacer en nuestro hogar, lo dejáramos entrar en nuestra vida. ¿Para qué? Para que transforme todo. Su presencia transforma cualquier lugar. La presencia de Dios hizo que el desierto donde Moisés estaba con sus ovejas se convirtiese en un lugar sagrado. No es el edificio, no es la comodidad, es la presencia de Jesús. Tú puedes vivir allí en el lugar más apartado, en una choza pequeña, en un cuarto pequeño. Tú no puedes tener todas las comodidades, pero la presencia de Jesús transformará todo.
Tú no puedes tener la mejor vida, tú no puedes tener mejor pasado, tú puedes tener el carácter más deformado, tú puedes tener la vida más destruida, tú puedes haberte hundido en la miseria de la vida, pero es la presencia de Jesús quien convierte lo peor en lo mejor. Por eso hoy quiero enseñarte que Navidad no se trata de una fecha marcada en el calendario. Navidad se trata de permitir que Jesús esté en nuestra casa, en nuestra vida, todos los días del año. No una vez por año. Navidad no se trata de llenar de luces la casa. Navidad se trata de llenar de luz el corazón. Navidad no se trata de fiestas y tradiciones, que todo está bonito. Navidad se trata de poder ir, abrir la Biblia, encontrar que hay un Salvador que vino, pero su venida tendrá sentido cuando yo lo acepto en mi vida. Tú, Belén, eres la más pequeña. Aquí yo puedo colocar mi nombre, tú puedes colocar tu nombre. Mas cuando Jesús llega, cuando Jesús nace, cuando Jesús es aceptado en la vida,